la cultura, como digo yo, la cultura, la cocina interna de la institución. Es fundamental que tengamos en cuenta a todos y cada uno de los actores, ¿sí?, de nuestra institución. Somos todos seres que comunicamos. Es fundamental que tengamos en cuenta no solamente la verbalidad, la gestualidad, ¿sí? Perdón, la verbalidad, sino también la gestualidad, nuestro lenguaje, cómo nos comunicamos con nuestros subordinados, cómo nos vamos a comunicar con el afuera. Eh, para eso tenemos siempre, a mí me pasa algo muy llamativo en esta nueva institución en la que estoy. Como les contaba, yo vengo de una institución en la cual estoy hace 20 años y al tener que cerrar, reabsorbemos población en la otra institución que yo dirigía, pero que no estaba físicamente. Más allá de la pandemia, no estaba todos los días ahí. Y cuando me enfrento, porque es un enfrentamiento a esta nueva institución, ¿sí?, que también manejaba, coordinaba a la distancia, tengo que, más allá de tener en cuenta y conocer la historia de la institución, ¿sí?, hay algo que es el idioma que se maneja en la institución, el idioma, de la forma en la que se maneja el personal y esa cultura organizacional, que aunque parezca increíble, difería y difiere en su metodología de la cual yo tenía en la otra institución. Y sin embargo, es una empresa familiar. Entonces, en este momento, para mí es fundamental, y esto también es un consejo para Mónica y para quien está emprendiendo una nueva institución, ¿sí?, el poder bajar a tierra, ¿sí?, los objetivos que tenemos de trabajo y poder traducir en un idioma claro, conciso y práctico, ¿sí?, al personal todo esto. Yo tuve que traducir mi idioma a este nuevo staff, ¿sí? Y ni les cuento a los familiares de afuera, ¿sí? Cuando nos ven, vemos que se suma gente, a los que se sumaron y a los que se sumaron, pero bueno, eso lo vemos en lo externo. Me voy guiando un poquito para no saltearme. Uno de los elementos que nosotros utilizamos son las carteleras. Yo no sé si ustedes utilizan carteleras, a nosotros un poco por exigencia del gobierno de la ciudad, que nos pide tener, más allá de los manuales, mucha señalética, mucha cartelería. Nosotros utilizamos mucho las carteleras. ¿Qué medios? ¿Alguno utiliza carteleras? Porque las carteleras hay que tenerlas medio actualizadas. Vieron que la gente a veces se aburre y cuando pone algo nuevo no lo ven, porque están acostumbrados siempre a ver ese cartel y no prestar atención. ¿Ustedes, alguno utiliza carteleras, por ejemplo, que es un método comunicacional bastante sencillo y aplicable a todos? No veo a nadie, perdón. Bueno. Nosotros utilizamos, no sé ustedes con qué información la utilizan. Tenemos como distintas, una cartelera que se cuelga papel, que ahí están los menús, el listado de empleados, habilitaciones, bueno, ese tipo de información. Y después una cartelera digital, que es una pantalla, donde se pasan los días de la efemérides, Perfecto. todas cuestiones relacionadas por ahí más a la salud mental, digamos. Perfecto. ¿Y tenés una persona que está actualizando esa información? Sí. ¿No te pasa, Jorgelina, que a veces pones cosas y que nadie se da cuenta? ¿No te pasó que a veces se desactualiza o no? Sí, tal cual. Ah, ponen los cumpleaños también de todos los residentes Claro, del personal. claro. Esas Por eso, cuestiones. a ver, para gustos colores, la cartelera es uno de los elementos comunicacionales que son muy prácticos y yo estoy, contándoles el caso en una institución media, chica, ¿no? Entiendo que hay instituciones con medios digitales incluso, pero bueno, hay que tenerla muy dinámica porque es un medio de fácil llegada, ¿sí?, de comunicación para con el personal, de capacitación, como decía Jorgelina, porque en las carteleras nos podemos enterar, incluso pegar manuales y ejemplares de los manuales, ojo, para el personal, para que se vayan capacitando, para, no sé, nuevos papers, nuevos documentos que nos interesan que tengan, ¿sí?, y que quedan ahí expuestos. Creo que es muy importante.
Una de las cosas que se usa mucho, que entiendo que, creo que seguramente les pasa, son el WhatsApp, ¿no? Las listas, ¿cómo se manejan Perdón, con eso? Sí. de las carteleras hay que hacer, porque a veces quedan un poco en desuso por toda la cuestión Mm, digital, pero está la obligatoriedad de tener la cartelera sindical. Eh, mm. en general, las instituciones que son de un poco más de 30, 40, 50 residentes, y si tenés visitas del sindicato, una de las cuestiones que revisan es que esté la cartelera sindical, que esa uno quizás no se preocupa tanto en tenerla actualizada, pero bueno, es obligatorio hoy en día tener en todas las residencias, en general en el vestuario, la cartelera sindical. Es verdad lo que decís. Bueno, con el ¿Y de, COVID, y de sí. qué consta la cartera sindical? Y en general tenés avisos del sindicato cuando viene el Mm. delegado o alguna persona del sindicato, pega con los beneficios que tienen, que los útiles, que las capacitaciones que brinda el sindicato, alguna normativa, o cuando hay elecciones, ponen cuándo va a ser la elección o con quién comunicarte para que te Mm, ayude a llegar al lugar a donde se vota, ese tipo de cuestiones, esencialmente. perfecto. Sí, nosotros nos basamos casi todo por WhatsApp. Y Celia, ¿no les pasa con el WhatsApp? ¿No les pasa a todos? A mí me está pasando en esta institución que llegué. El WhatsApp parece Gran Hermano, es la sala de chat, de debate, de todo lo que pasa en la institución. Cosa que Sí, nosotros también, tenemos, sí, sí, decime. tenemos la cartelera de la cocina con el plan de nutrición, todo eso, que sí, lo vemos como interno, pero en el WhatsApp está reflejado el día a día, la actividad que hicieron, la foto, la chica que le fue a hacer la obra de literatura, fotos que hace cada uno. Eso por WhatsApp, o sea, ¿y manejan un report ustedes interno? Sí, por supuesto, sí, 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 Bien, sí. claro. Nosotros cuando también usamos muchísimo el WhatsApp, cada área tiene su grupo y bueno, hay 8.000 grupos, pero en algún momento hicimos como instructivos para cada grupo, desde qué horario se escribe y qué no, qué se escribe y qué no, la información, cómo se tiene que detallar, qué información se pasa por ahí, qué información no. Bueno, larguísimos los instructivos y nos costó hasta que arrancaron, pero hoy cada grupo tiene su característica y se maneja de acuerdo a ese instructivo que en algún momento diseñamos para cada grupo. Ah, por supuesto que no es información personalizada. Si necesitamos pañales para fulanito, va personal eso. Claro, claro. Bueno, Ahí es toda la actividad grupal, las cosas que pasan. Casualmente esta semana salió una noticia falsa de maltrato en la institución y en otra institución más, y hubo que aclararlo, y se aclaró ujú. ahí, y tuvo, la verdad que, porque fue una información muy maliciosa, con un Facebook trucho, una estupidez enorme, y se aclaró ahí, y nos vino bárbaro WhatsApp por esas cosas. Bueno, es muy importante lo que trajiste para el tema de comunicación, porque muchas veces, no quiero pegar un salto exponencial, pero muchas veces, hasta en los comentarios de Google, seguramente muchos manejan el Google, lo de las estrellitas, las puntuaciones, y alguna empleada enojada nos tira un comentario, o algún familiar, ¿sí?, que no está conforme con el servicio que hemos dado, hace su descargo, no sé si les ha pasado en la página. Yo no me canso de ver comentarios que te das cuenta, ¿no?, de un emisor anónimo o con una sigla, ¿no? Y lo que contás, Celia, bueno, ahora me lo contás, gente, es fundamental Claro, responder, ¿viste? dar una devolución, ¿sí?, sobre una mala información, desinformación o sobre una información negativa que nos perjudica Pero fue absoluto. Vos sabés que fue una pelea entre dos empleados de otro geriátrico, y como este chico había trabajado en el geriátrico nuestro, dijo que lo habían echado por maltrato a los pacientes. Imagínate eso, que se replicó en Tandil. Hubo que aclararlo, que no hubo ni despidos por maltrato, ni denuncias por maltrato, ni nada de eso. Y para esto fue espectacular porque se aclaró, mandamos las fotos de los fondos de pantalla, demostramos que
era un Facebook trucho, bueno, un montón de puterío, perdón, pero... Está bien. Juli está pidiendo la palabra. Ay, perdón, ¿Eh? sí. Nosotros en el hogar tenemos un director de desarrollo comunicacional, o sea, que es Johnny Kunlender, que en realidad se maneja espectacular con este tema y la diplomatura le ha ayudado para consolidar estos conceptos. Y tenemos varias carteleras desde cuando entras al hogar, en un lugar bien bonito, bien específico, donde te da información importante para todo el personal o algún cambio o los cumpleaños del mes de residentes y funcionarios. Y después por sectores tenemos otras carteleras que se cambian diariamente, donde informamos el menú, las actividades, los horarios de las actividades, como para situar un poco a los residentes y a las visitas, bueno, qué tenemos hoy, qué vamos a hacer ahora, qué hay después, y así como organizar un poco. También hacemos uso mucho de la tecnología. Usamos grupos de WhatsApp, que si bien, como decía Jorgelina, son 8.000 grupos de WhatsApp, sí es cierto, pero nos ayuda mucho porque cuando tenés una institución tan grande, con tantos residentes, con tantas familias demandando, te ayuda para que la comunicación sea más fluida y directa y te llegue en tiempo y forma. Ahí hablamos de comunicación externa, ¿sí? Exacto. Exacto. Lo que contaban de la comunicación interna, volviendo a lo que decía Jorgelina, hay un punto que es fundamental. La capacitación, lo que acabas de decir que hicieron, ¿sí? A ver, no hace falta tener 8.000 grupos como les pasa a ustedes. A nosotros que tenemos ahora una institución con de 30 camas y tenía otra de 33 camas. En el grupo hemos tenido que bajar, ¿sí? Instrucciones de cuál es la finalidad del grupo, como los objetivos. ¿Para qué es? ¿Qué información debe ir en este medio de comunicación? Porque pasa como todo. Si no hacemos un buen uso, la información, primero, puede ser tergiversada, puede caer en las manos que no queremos que caiga, porque es real, ¿sí? Y no cumple el efecto que queremos que cumpla, ¿sí? No nos olvidemos que la forma en la que nosotros comunicamos, ¿sí? Nosotros comunicamos como emisores, pero lo que recibe el receptor, gente, depende de cómo y qué comunicamos nosotros, ¿sí? Más sus condicionamientos. No, el receptor no va a recibir explícitamente lo que nosotros quisimos comunicar, ¿sí? Entonces tenemos que ser lo más claros, prácticos posibles y simples, más trabajando con un sinfín de profesionales, asistentes, auxiliares, enfermeros y profesionales de diferentes ramas, como nos pasa en las instituciones, ¿sí? Para poder ser claros y llegar a todos. Y hay algo que siempre me acuerdo que de la facultad en públicas, que nos hacían hacer carteleras, porque las carteleras son un medio de capacitación. Si ustedes, más allá de lo que se nos exige desde sanidad, desde el ministerio, desde la obra social, el sindicato, desde la RT también. Me estaba acordando de la cartelera de la RT, ¿no, Pablo? Les ve pasar a ustedes, que tienen que estar bien expuestos y con todo. Bueno, además de eso, nosotros tenemos que tenerla en cuenta como un método de comunicación, como un ida y vuelta para con el personal. Colores dinámicos, renovar información siempre. Y por ahí por WhatsApp, parece muy tonto, pero no lo es. Por ahí por WhatsApp, siempre tener un comunicado, se renovó la cartelera de, ¿no? Y así nuestro personal va y lo ve, se dirige, porque las carteleras con el tiempo uno deja de mirarlas y se cree que están siempre igual. Y en realidad no tienen que estar siempre igual. Utilicemos, tampoco hay que saturar de información, pero digo, utilicemos un método tan sencillo, rápido, cero costoso, también para la capacitación, para dar anuncios, los anuncios de las capacitaciones, las renovaciones de carnet, de credenciales. Nosotros en la capital tenemos un sistema donde nuestras asistentes de enfermería tienen que renovar anualmente con horas de capacitación, bueno, todo el personal de salud, las profesionales. Podemos hacer aviso de ese tipo de cuestiones y con eso nos vamos a evitar seguramente el que se coman el vencimiento de sus credenciales, que también va en detrimento del desempeño, del buen desempeño en la institución y para nosotros frente a las autoridades. Así que siempre digo, yo
soy fan de las carteleras dinámicas que no saturen. Tengo mis respetos con el chat, lo utilizamos mucho, me pasa en este momento que estoy en una institución donde el chat es el debate de Gran Hermano, así que estamos en ese proceso, como me contaba Jorgelina, de capacitar, ¿no? Nosotros tenemos que capacitar a nuestro personal, a nuestra gente, a nuestro equipo. Seguimos siguiendo con los ítems, bueno, capacitación, carteleras y medios internos de comunicación, están los buzones de sugerencias, no sé si escucharon hablar, como por ahí les pasa en alguna actividad, en algún negocio, déjenos su comentario. Bueno, los buzones de sugerencias, muchos me pueden decir, son un arma de doble filo. Son muy buenos para escuchar lo que a la gente le está pasando. Y también para dinamizar un poco la creatividad, ¿sí? A veces quienes no esperamos nos pueden, desde su experiencia, sugerir o comentar situaciones y cambios que podemos implementar en las instituciones. Bueno, ahí mencionamos la continua revisión de los programas. Cuando hablamos de eso, hablamos de los programas de capacitación, de los manuales. No sé cuántas exigencias tienen ustedes o quiénes utilizan manuales de procedimiento. ¿Utilizan manuales? Pregunto, ¿estoy sola? ¿Hola? Sí, nosotros utilizamos Perdón. como protocolos para todos los procedimientos dentro de la residencia y habitualmente los piden cuando hay auditorías o inspecciones del Instituto de Discapacidad o de las mismas obras sociales. Claro. Los consultan, digamos, a los protocolos que están escritos y que se van actualizando siempre porque hay muchas cosas que van cambiando. Les pregunto, ustedes, el personal, hablamos de asistencia directa, conocen dónde están los manuales de procedimientos? ¿Tienen carteleras de procedimientos, por ejemplo? A nosotros, las carteleras de procedimientos, les cuento, en la ciudad de Buenos Aires son exigidas y la verdad que son un muy buen punto. Cuéntenme los que son del interior del país. Nosotros no tenemos cartelera de procedimiento, pero cada que se va haciendo un procedimiento nuevo, se lo informa a cada empleado y depende de la importancia del procedimiento o del sector que sea, hasta se notifica a cada empleado con el procedimiento. ¿Alguien de Capital hay que me esté escuchando? Como para contarnos a ver si maneja las carteleras con los manuales. No, yo carteleras no, pero sí tengo un protocolo de emergencia. Claro. Eso sí, me lo exige a mí el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y bueno, con todos los procedimientos que hay ante las maniobras, maniobras y ese tipo de cosas. Eso sí. Con el COVID hubo que hacer eso también. Sí. ¿Cómo? Que con el COVID, bueno, yo tengo, por ejemplo, en enfermería, sí, hay carteleras y ahí están los protocolos de emergencia. Con el tema del COVID, el gobierno de la ciudad exigió que las residencias tengan un protocolo de acción ante el contagio, aislamiento, posibles casos sospechosos, etcétera, etcétera. Y todo eso, como dijiste vos, en Capital es bastante exigente. El tema ¿Se a mí en acuerdan del manual de particular, procedimiento? Perdón, claro. ¿Te acordás, Diego? El manual se lo contamos al resto del país. Sí. En el manual les debe haber pasado, en el manual de procedimiento que nos pidió de acción el gobierno de la ciudad, que estábamos crudos, porque es real, a ver, pandemia, hola, tuvimos la previa en Europa, pero nos agarraron cruditos. ¿Se acuerdan del manual? Nos hacían hacer un plan, ¿te acordás? De abordaje en el caso de infección, determinando sectores y describiéndolos y el plan de acción y numerando. ¿Te acuerdas? Eran cosas imposibles, porque algunas cosas ni siquiera ellos tenían idea cómo se podían implementar y igual nos exigían que las hagamos. Es más, una de las cosas que hace un rato estaban comentando con el tema de, en la clase anterior, el tema de la parte legal, no solo te exigían todo eso, sino que además si se te contagiaba uno, parece que la culpa fuera nuestra. O sea, te clausuraban porque vos eras un irresponsable porque se te contagió uno o todos con COVID. Fue terrible.
terrible. A nosotros por lo menos nos resultó, gracias a Dios, nos fue bien con el tema del COVID, pero nos resultó terrible. Porque encima venían, no entraban, pero te discutían, porque desde la puerta, cuando vos le mostrabas las cosas, te cuestionaban. Y vos tenías Bueno. que poner o sea, te tenías que plantar y decir, discúlpame, son todas sugerencias las del gobierno, en ningún lado son obligaciones. ¿Por qué piden cosas que no se pueden hacer? Fue terrible, a mí realmente nos resultó terrible eso. Sí, fue tedioso para todos. Igual creo que aprendimos mucho. Creo que ellos han aprendido de nosotros. Perdón, creo que se dieron cuenta que si nos unimos y enfrentamos ciertas situaciones, tenemos más capacitación y somos más capaces que ellos, perdón, no, pero es mi opinión y la hemos discutido con el ministerio. Sí, en el caso del manual de procedimiento ante el COVID, me acuerdo incluso de pasarnos los manuales entre, como Jorge comentó, nosotros somos una cámara de geriátricos, Entre residencias, claro. nos pasábamos los manuales. Sí, nos pasábamos los manuales y nos copiábamos los manuales. Bueno, ahí está un poco, yo se los cuento, mis empleadas, el manual de procedimiento para el COVID, ¿sí? Se los pasé y deben haber dicho, qué linda Paula, gracias, saluditos. Obviamente, cuando nos trajeron las carteleras, hemos tenido que hacer capacitaciones directas. Hay manuales que son, por eso digo, lo de estar el léxico, el idioma, la información que bajamos, ¿no? Que es fundamental. Por ahí con una cartelera de procedimientos, las carteleras, no fue Diego, fue el otro muchacho, Mariano. El manual de procedimientos que vos tenés de emergencias, eso mismo, nosotros lo exponemos, por ejemplo, en carteleras. ¿Por qué? Porque si hay un atoramiento, un ahogamiento, una quemadura, ¿viste? Por ahí, a ver, tienen que tener la capacitación, pero en vez de ponerse a buscar en el manual, ¡tuc!, la imagen. Yo a veces una imagen transmite mucho más que 1000 palabras. Nada, como experiencia. Nuevamente, siempre las carteleras hay que tenerlas actualizadas y los manuales, bueno, hay que revisar continuamente, trabajo extra que tenemos y que nos piden desde el gobierno también, la actualización de estos manuales, ¿no? En este caso. Sí, es que son obligatorios, Sí. lo que vos estás diciendo de las fotos con, digamos, las posturas y todo lo que hay que adoptar a la hora de un atoramiento o de de distintas situaciones, sí, es obligatorio, y con dibujos y todo eso, es verdad. Uh-huh. Aparte del manual, como dijo Mariano, que sí, lo tenemos también todos, creo que también es obligatorio, pero te exigen tener cartelitos con fotos. Sí, Mariano, se ve que dibujitos. Tuviste suerte, Mariano, vos todavía. Los que te tocaron, perdón, gente al resto, ¿no? Pablo, a los que te tocaron todavía no se dan cuenta que no lo tenés el dibujito, pero también es útil, ojo. Hay cosas que por ahí caen de maduro y dicen qué pesado. Sí, pero te digo la verdad, en muchas inspecciones que he tenido, jamás me han pedido carteleras de sentido. Sí, por ejemplo, lo que tenga que ver con la RT, ese tipo de cosas, sí. Y, por ejemplo, bueno, después carteleras así de información con respecto a nutrición y todo lo demás, sí. Pero después, de manual de emergencia en carteleras, no, nunca, no. Bueno, no se preocupen, eso queda, Pablo, hay una clase que nosotros hablábamos de legislación, ¿no? ¿Cómo era, Pablo? De cómo los organismos nos controlan. Esa clase es hasta obsoleta porque depende, no sé si les pasa en el interior del país, en el resto del país, en Ciudad nos pasa que para gustos colores también, ¿no? Hay un criterio, pero a veces el criterio se desvía un poco y los directivos y los propietarios bailamos en base a bueno, el criterio de los inspectores de la persona que te visita, básicamente. Exacto. Bueno, volviendo a la comunicación. Sí, por favor. Una pregunta. Yo, bueno, de cartelera estoy flojita, pero tengo papeles pegados por todos lados. Corregir eso ya que estoy ahí ampliando. Pero, perdón, Celia, tomá lo que te sirva. Vos, mejor que nadie, conoce tu institución, como Diego, como Mariano, como Pablo. Es así. Pero te quería hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen en general libros con la entrada y salida de pacientes? Sí, el libro de los residentes. En Ciudad tenemos obligación y en provincia también tenemos obligación, ¿no? Cuando lo retira la historia clínica firma, se hace eso.
No. Cuando lo retira alguien, firma, me llevé a papá y lo traje a tal hora y vuelve a firmar. A ver, nosotros tenemos, Pablo, míranos. Cuando fue el COVID, nos hicieron firmar declaración jurada de todo aquel que entraba y de todo aquel que salía cuando se empezó a flexibilizar. Cuando no estaba flexible, olvídense. Sí. Firmábamos declaración jurada y nos pedían, nosotros tenemos que subir al libro de residentes, porque viene una inspección, te dicen, vos estás habilitado para 50, vienen tuk, tenés que tener 50, 51, zona, no corresponde. Entonces, cuando un residente sale, en teoría, por más de 8 horas, Pablo, corregime, no me acuerdo bien, cuando se va a una derivación hospitalaria, uno lo baja del libro y nos lo hacen volver a subir al volver. Ahora, Celia, no sé, Pablo, yo y no sé los chicos de Capital. Yo realmente, Pepita va al cumpleaños del nieto. Se discute mucho, yo lo he discutido con los No. fiscalizadores y con la gente del ministerio. La verdad es que no hay una normativa que te obligue puntualmente, es un criterio que usan ellos, que no tiene ningún tipo de sentido. Una persona que se va a pasar el fin de semana con su familia, vos la tendrías que dar de baja y darla de alta el lunes. La verdad es que estamos hablando de personas que pueden entrar, salir cuando quieren muchas veces, y uno no tendría por qué estar registrando eso. Es un límite arbitrario. Sí, cuando se da de baja el contrato, vos podés tener una persona que vino por las vacaciones, se fue, vos la das de baja como usuario de la residencia y vuelve a los 15 días o al mes porque quiere volver a estar en la institución y la volvés a dar de alta. Las salidas temporales para mí no tienen que estar registradas obligatoriamente, salvo que la ley lo diga específicamente. Y el registro, bueno, habrá instituciones donde sí les sirve porque tienen mucha circulación tener ese tipo de registros. Si vos tenés, yo tengo el caso de un par de residentes que van a la escuela, entonces sí me sirve registrar el horario de salida y el ingreso para poder comunicar si no volvió, el transporte no lo trajo o alguna cuestión así, pero ya estamos yendo a situaciones puntuales. Como hablando del general de la población, yo creo que no tiene demasiado sentido hacer ese registro, es engorroso y se termina no cumpliendo. Creo que sumamos un punto más a la burocracia, a la burocratización de nuestra tarea, que es por la cual todos luchamos, ¿no? Que no se burocratice nuestra tarea, nuestra función. Entiendo que lo han vivenciado todos, ¿no? Contra más cosas se nos piden en cuanto a papel, formulario, subir, bajar del libro, más allá de los manuales normales, ¿no? La capacitación, dejamos de realmente estar pendientes de la asistencia y la atención centrada en el adulto mayor, porque no hay caso. No nos olvidemos además que sabemos que las instituciones, ¿sí? Que todo residente tiene el derecho a salir y a entrar mientras pueda por sus propios medios o acompañado. O sea, nosotros no podemos privar de la salida y entrada del ingreso a ningún adulto mayor institucionalizado con nosotros. Así que a mí me parece bastante burocrático ese tema y como dijo bien Pablo, hay situaciones puntuales. Sandra quería consultar algo ahí. Sí. Buenas noches. Nosotros, por ejemplo, en mi lugar de trabajo, pues yo trabajo para el Hogar San Roque, soy enfermera. Tenemos, aparte de lo que anotamos en el report cuando se retiran, cuando van a un traslado por cuestiones de salud, también tenemos un libro que es un libro de traslados, en donde anotamos también a qué hospital la llevan, la fecha, la hora del traslado. Bien. Que antes no lo teníamos y ahora, después de el último control que hubo, no sé, no. Sandra, te pregunto, Sandra, ¿y de qué? Me parece muy interesante. La verdad que nosotros no lo tenemos. Me parece interesante el punto en qué los ayudó, facilitó o agilizó o al revés, los burocratizó tener este libro.
¿Sentís que te ayudó, los ayudó institucionalmente? Sí, te ayuda porque sabes en qué momento se retiró, cuál fue el diagnóstico, a qué hora se retiró, porque nos pasó que una vez un familiar en el traslado decide llevar a otro hospital a la familia y no al hospital al que nos habían dicho a nosotros. Y entonces después vino otro familiar que no estaba enterado de nada y bueno, nos sirvió, en realidad nos sirvió para eso y para tener un control de en qué condiciones fue, a qué hora fue la llegada de la ambulancia, cuánto tardó en llegar y el diagnóstico. Bien. Interesante, me parece interesante por lo del Esos familiar. datos Sí, los perdón. registramos en la historia clínica. Claro. Exacto, es lo mismo. Lo que por cuestiones de salud tiene que estar registrado en la historia clínica, así como también vuelve y en qué condiciones ingresa. Después lo que es salidas diarias, a mí me pasa, nosotros tenemos un report diario que es el que llenan las chicas, las auxiliares, asistentes, donde ahí sí se registra. Salió con la hija a tomar el té a las 4 de la tarde, volvió a las 6. Fue con fulanito al cumpleaños, volvió a las 10 de la noche. Diego, ¿te pero puedo no hacer? en la historia clínica. No, te hago una pregunta. ¿Y el report, Sí. qué les pasa a ustedes? ¿Ustedes nominan una jefa de guardia o escribe cualquiera en el report? Porque ese es otro punto también. No, en nuestro punta todo el turno, en el horario cierre del turno de las chicas, cada uno, o sea, escribe una, si, o pueden escribir las tres, pero cada una cuenta todas las novedades de los pacientes que atendió, se anota todo, se deja registrado, se hace el pase de guardia con el turno que viene, también con las tres chicas que atienden, tengo 3 por turno, aparte de lo que es cocinera y limpieza. Pero no es que hay una, todas participan porque de hecho los pacientes están divididos en sectores, entonces cada una aporta la información de su sector y tratamos de que estén todas juntas porque todas, por más que no sean pacientes que hayan atendido, tienen que estar al tanto de qué es lo que pasa con todos los pacientes, sobre todo con los que no están bien. Perfecto. Un Hacemos eso. dato de color que yo sumo, en nuestro caso, para mí, el report, nosotros, como bien dice Diego, la información se aúna en el equipo de ese turno, ¿sí? Pero lo baja una encargada, la jefa de guardia, que además de ser jefa de guardia, le solicitamos, suena gracioso, pero lo es, que tenga una letra legible. Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, de que no se entiende lo que se escribió. Y entonces, también, como dice Diego, obligamos, en realidad concientizamos, pero obligamos a las que no lo hacen a que frente al ingreso de una guardia lea todo el report, ¿sí? Más allá de lo que pasa en el chat. Porque no sé si les pasa a ustedes que suele suceder que el chat vino como a sustituir al report. No nos olvidemos, el report no tiene que ser sustituido por el chat, que el chat sea un complemento, que sea una herramienta para otro tipo de información. Sí, Analía, ¿nos querés hablar vos? No, nosotros el chat nosotros lo respetamos a muerte. El libro de entrada y salida lo firma el familiar, cuando retira, yo retiré a papá, tal, y en parte yo lo puse un poco más estricto de que estoy por peleas entre hermanos. Ajá. Tema. Entonces, te querés llevar a fulanito, bueno, que te está anotado ahí, punto. Seguro. Puedo hacer lo que quiera. Mariano Quiroga había pedido la palabra. No, sí, está bien. Yo estaba escuchándola a Paula y pienso lo mismo. Por ejemplo, en mi residencia generalmente es la jefa de piso, es la que aúna toda la información, ¿sí? De todas las asistentes, y es ella después la que tiene comunicación también con los médicos y todo. Y también se comunican con las otras jefas de piso, y todo escrito en un libro report, ¿no? Y también con la firma de ella y de cada una de las asistentes también. Perfecto. Gente, yo quiero hacer esta salvedad todo el tiempo, que las herramientas son ustedes los que conocen sus instituciones, mejor que ustedes, nadie. Ustedes saben qué herramienta justa y de qué forma utilizarla, ¿sí? Como nos comentaba el caso Diego, yo conté en la forma que yo la utilizo, pero también tiene que ver con mi institución y la de Diego, ¿sí? Así que nada, no, al revés, nos suma y nos
nos sirve a todos conocer diferentes opciones y posibilidades. ¿Mm? Analía, decime, por favor. Sí, en nuestro caso, voy a contar algo que nos pasó con el libro. Nosotros tenemos unas planillas con el nombre de cada residente en la entrada, donde se firma el familiar que entra a visitarlo o la opción si lo retira. Lo implementamos con el COVID y nos pareció interesante dejarlo. Tampoco estamos tan encima, viste que hay familiares que van todos los días, qué sé yo, bueno. Pero nos resultó muy interesante en un caso de una pelea entre hermanos, donde caímos en la volteada de la pelea, donde decía una de las hermanas, que por supuesto no había decidido la hogarización, que se le prohibía la entrada a la residencia. Este caso se judicializó. De hecho, la jueza hizo una audiencia con personas de derechos humanos y todo eso en la residencia. Y una de las herramientas que teníamos, digamos, de las pruebas que teníamos para demostrar de que ella había estado, era justamente este libro de registro de visitas, ¿no? Bueno, nada, una anécdota. Y por lo demás, coincido con lo que vos decís. Yo en un momento tuve que hacer hincapié con el personal de que el chat, que nosotros le llamamos, por ejemplo, informe clínico, funciona como lo dijo Diego en nuestro caso. Todos los que participaron en la guardia escriben, las asistentes y la enfermera. Claro. Que no sustituya el chat el report. Perfecto. Bueno, lo que nos contás, Analía, nosotros teníamos el libro de entradas y salidas frente al COVID y ahí tenés la utilización de un elemento de comunicación que encima te protegió, entiendo, te sirvió como herramienta a la institución ante un conflicto, que es uno de los tantos temas que podemos abordar, ¿no? en la materia, que es el tema de las institucionalizaciones no acordadas entre las familias, ¿no? Y que nosotros nos vemos afectados seriamente por ello, en cómo poder manejarlas también, ¿no? Me parece que la institución ahí, más allá del rol activo que tiene, es el rol de yo informo, me paro aquí, estoy ante el cuidado, pero soy un ente meramente cuidador y comunicador en este conflicto familiar, nada más, ¿no? Nada más. Bueno, espero que lo hayan podido solucionar. No sé si, yo no veo las manitos, por eso avísenme si hay alguien más que me quedó, por ahí hablo mucho, pendiente. Bueno, si quieren pasamos, Pablo ya me pasó a la filmina de comunicación externa. Como les decía, con comunicación interna, ¿sí? Comunicación externa tenemos que conocer los objetivos de nuestra institución y nuestra historia institucional para poder mostrarnos como institución, es fundamental. Y también creo que si nosotros tenemos en claro, ¿sí? nuestros objetivos, vamos a trabajar seguramente acertadamente en cuanto a los procesos de ingreso en el tipo de residente que recibimos y los servicios que podemos dar a ese residente, si estamos aptos, somos aptos o no. Y de ese modo, evitarnos, les cuento, un montón. Hoy vino una señora a averiguar en mi institución, tuvo la entrevista, yo ya había tenido 2 entrevistas telefónicas. Después de escucharla 1 hora y media, que estuvimos hablando un montón, ella me transmitió, yo una de las cosas que siempre pregunto es, ¿qué esperan, ¿sí? de este proceso? Nosotros no somos para esta señora una institución que podamos responder a su demanda. Cuando yo le cuento cuál es nuestra historia y nuestros objetivos y nuestras posibilidades, escuchar esa historia de esa señora también, ¿sí? Me hace a mí determinar como institución y de un modo muy ameno, ¿sí? Incluso la terminé orientando para derivarla a otras instituciones que sé que pueden responder desde ese lugar. Entonces, si tenemos en claro cuál es mi historia, mi idiosincrasia, mis objetivos, mi cultura organizacional, vamos a poder manejar mucho mejor el tipo de residentes
a venir por venir y los que tenemos. Claridad en lo que se busca comunicar, siempre, fundamental. Adaptar nuestro vocabulario, la terminología, al público al cual le estamos hablando, ¿sí? Eso es básico y parece por ahí a veces no prestamos atención, pero yo a mi personal, a las chicas, a las asistentes, no les puedo dar cátedra. Tampoco soy una experta en términos, en ciertos términos, pero tengo que bajar, ¿sí?, a un idioma mucho más claro y simple y conciso. Lo mismo aplica a todos los estratos de la institución y de fuera de la institución. Denominación de interlocutores válidos. Esto tenía que ver con cuando les pregunté quiénes manejaban los chats, quiénes maneja el report, ¿sí? Es fundamental que determinemos quiénes están capacitados para comunicar y qué cosas. Hay temas seguramente, los que no somos de instituciones muy grandes, porque donde está todo departamentalizado hay gente con los roles bien marcados. En las instituciones familiares o más pequeñas, nada, muchas veces terminamos siendo los interlocutores de casi toda la problemática más severa, obviamente nosotros, o el médico, en el caso de no ser médico de la institución, ¿sí? Pero bueno, ir como escalando en cuanto a la información y a la respuesta, ¿sí? De un tema menor, yo jamás minimizo la capacidad del personal, pero el personal lo maneja y cuando asciende a mayores o cuando hay que dar una respuesta mucho más firme y seria, obviamente es cuando uno agarra la sartén por el mango, hablando en criollo. ¿Se entiende? Entonces, a esto va interlocutores válidos. Manejo y utilización de canales. En esto nos referimos a todo lo que utilizamos externamente para comunicar, para mostrarnos como institución, ¿sí? Entiendo que muchos tendrán lista de difusión con los familiares, se puso, por ahí había antes, nosotros la pusimos de moda con el tema del COVID, ¿sí? Más allá del mail, y con los familiares y con el público, obviamente, a conquistar, a traer a nuestra institución. Bueno, ya utilizamos todo tipo de herramientas tecnológicas. Control y no saturación de información. Este es un punto fundamental para cuando hablábamos del chat, ¿no? Que no sé si les pasa a ustedes, a mí me está por dar un ataque con el chat que tengo de la residencia, porque es el debate de Gran Hermano. Así que también tiene que haber un administrador, les aconsejo uno como directivo o un delegado, una persona delegada para tal función, que controle también por privado, ¿no? No exponiendo, pero sí por privado, bueno, estos temas, hablo desde lo interno, ¿no? Estos temas los podemos manejar desde otro lugar. Y con respecto a las estrategias de comunicación externa, cuando hablo de control y no saturación de información, también me refiero a estas críticas, comentarios positivos, genial, pero estas críticas que recibimos en las valoraciones, ¿tienen ustedes el Google, el Google no me sale, perdón, sí, Google con las puntuaciones o páginas con puntuaciones y comentarios en su misma página web, por ejemplo, de notas o cosas así? Funcionan. Y tienen control sobre ellas, porque eso es muy importante también. Tienen gente a ver, los chiquitos, los que somos chiquitos, ¿se ponen a controlar esa información? Sí, Jorgelina me dice que sí. Silvia. No, sí, Silvia, cuéntame. A mí me pasó que tuvimos un problema con una familiar y bueno, y nos insultaron mucho. Y empezó como toda su familia a hacer críticas y eso, y la tuve que como bloquear, dejarlo como que encima no lo podíamos anular y lo pusimos como que habíamos cerrado, pero fue tan agresivo y tan desagradable, a mí realmente me impactó, fue muy desagradable todo. Así que bueno, ahora no tenemos. Lo tuviste que bloquear. Pero antes mucha gente sí, porque decían cosas espantosas por ahí, o sea, unas cosas horribles, o sea, unas mentiras, entonces fue feo, fue una fea experiencia. Mira, sí, decime, Pablo, no. El tema de la retroalimentación es recontra delicado. A veces hay críticas que terminan siendo positivas porque uno se da cuenta que falló,
pero estamos en un mundo muy complejo. Tenemos una residencia de un conocido de Paula y mía, que al director de la residencia, que no era el dueño, en la época del COVID, lo amenazaron de muerte por estos medios donde los familiares podían decir algo si había algún problema, se había contagiado de COVID, obviamente el señor que vivía ahí, y la familia no podía sostener la situación, y fue terrible. Y hay veces que hay incluso valoraciones por error. Sí. Que alguien piensa que es otra institución y te pone 1 estrella o 2 estrellas. Conozco el caso de un residente que puso 2 estrellas sin darse cuenta, y los directores le dijeron a la familia: no podés decirle que nos vuelva a subir porque nos mató con eso, y hay gente que está muy pendiente de las estrellas. Y fue por accidente. Después lo logró dar vuelta, pero tardó como 2 meses porque no, le costaba mucho. Hay una decisión importante que es: ¿voy a dejar la página abierta para recibir comentarios? ¿Sí o no? Y si la voy a dejar abierta para recibir comentarios, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Voy a salir a responder, como hay gente que sale a responder a lo loco los tweets, los comentarios, y enfrascarse en la lucha? Hay que tener un muy buen comunicador si uno decide abrir esos lugares de quejas. Sí, es como abrir una puerta. No, en nuestro caso, la que siempre comunica en esos casos es la psicóloga. Claro. Y mayormente tiene que ver con gente que no conoce la residencia y que tiene mitos o prejuicios sobre las residencias y que tira algún comentario. Y en ese caso ella le hace una explicación y siempre se la invita a esa persona a acercarse a la residencia y conocer la realidad, digamos. Y ahí se acaban los comentarios. Claro. ¿Puedo comentar una cosa muy pintoresca que nos pasó, muy graciosa, que nos pasó con una paciente? Tuvimos 2 mellizas, gemelas, no pacientes, familiares de una paciente, que una estaba de acuerdo con la internación y la otra no. Y las 2 dejaron un comentario. Lo más gracioso es que vos ves la foto de las 2 y es la misma persona. En una, la que no estaba de acuerdo con la internación, nos destrozó un poco más, y yo era, no sé, de Hitler, y la otra pidiendo disculpas, diciendo que en realidad es la hermana, que no es ella, que no, explicando toda la situación, la otra, que no estaba de acuerdo, pero que el lugar era fantástico, que en realidad como ellas no se pusieron, bueno, toda una cosa que vos lo lees y ves las 2 fotos y decís, es una loca la que escribió, porque parece que fuera una sola persona con dos opiniones distintas. Bueno, hablando de eso, un poco del tema de las estrellas, sí, te puede pasar que uno que no conoce el lugar por error te ponga, o uno con mala fe también, porque se puede prestar a muchas cosas eso, pero bueno, eso fue una anécdota. No, pero te agradezco. Divertido que hayan coincidido en la cara. Es lo que dijo Pablo: siempre hay que estar preparados a abrir una puerta en la cual podamos responder y siempre, Silvia, entendemos tu mal momento. Hay algo que me quedó por mencionar, que estábamos viendo en la filmina, que es, hay un precepto en comunicación que es de marketing, que si hay alguno de marketing se acordará, que se estudia en marketing, que la no comunicación yo me acuerdo, era como un mantra: la no comunicación es comunicación negativa, es un no. Es para replanteárselo. A veces hay un momento donde no hay nada más que decir y hay que dejarlo ahí, ¿no es cierto? Nosotros como institución, vos das tu respuesta frente a un familiar que también hay que entender, está pasando, seguramente el familiar obitó, entonces ante el fallecimiento, la disconformidad en la institucionalización, porque como nos dice Diego, era un familiar que no quería que se institucionalizara, descarga toda su bronca contra la institución, ¿sí? Siempre se acompaña en el sentimiento. Nosotros estamos capacitados y hemos hecho todo lo mejor, tiro frases, acompañamos su dolor. Como dice Jorgelina, nada mejor que el psicólogo para tirarnos, ¿sí? Respuestas, información, frases, ¿sí? Perdón, suena muy marketinero, pero es real, que apelen a esa emotividad compartida, pero es real. A ver, somos seres humanos, lo compartimos, y también, a ver, llevamos adelante una institución. No, tenemos que salir a defender nuestra institución y parar la pelota ahí, ¿no? Para poder seguir utilizando esa herramienta que seguramente
yo no sé ustedes, a mí siempre me dio muy buenos resultados y he tenido comentarios negativos, gente como ustedes, y he tenido, como Pablo, no me han puesto valoraciones residentes sin querer, pero por ejemplo me han querido ayudar a algún amigo y entonces, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, y te destrozan porque cualquiera que abre la página se da cuenta que era un conocido que te puso las 5 estrellas. Entonces, estemos como siempre dispuestos a si abrimos esa puerta, que es un muy buen elemento de comunicación, ¿sí? Para de venta, de mostrarnos como institución, bueno, estar dispuestos a poder abordar nosotros o algún profesional que nos ayude alguna respuesta negativa. ¿Mm? Bueno, ahora pusimos algunas herramientas de comunicación, sí, bueno, cartelera interna, manuales, creo que hemos hablado largo y tendido, han dado muchos ejemplos. El buzón de sugerencias es es un temito un poco áspero a veces, ¿no? Porque pusimos, a mí se me ocurrió hace muchos años, bien egresada de Relaciones Públicas, poner un buzón de sugerencias para las familias, y por poco me pidieron que invitara a Mirta Legrand a tomar la merienda con las residentes, o sea, nada, hay que manejarlo con mucho. Sí, 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 y bueno, sugerencias, no me van a decir que no les han tirado cosas inverosímiles que uno dice, Dios mío, vos estás ubicada en tiempo y espacio, bueno, pasa. Pero también los buzones de sugerencias también con los deditos así, con uñitas los tomamos, son muy interesantes para con el personal, para escuchar anónimamente lo que sucede, ¿sí? Lo que pasa, lo que sugieren. A mí me pasó con una tesis que tuve que hacer, comunicarme para la tesis con el personal a través de un buzón. Y les puedo asegurar que lejos de tener un efecto negativo de que se me caían los pelos de la desesperación, por el contrario, eh, nada, tuve una respuesta positiva y además muy creativa, con herramientas muy útiles. Parece Disney, pero bueno, no lo Ahora, es. Sí, nosotros reemplazamos el buzón de sugerencia por los formularios de Google, que son anónimos y muy que, bien, bueno, nos dan re buen resultado. Por re bien. ejemplo, lo usamos para las capacitaciones con el personal, entonces después va una encuesta o van preguntas. Lo usamos en una especie de encuesta de calidad con los familiares, Claro, y el que claro. quería ponía su nombre y el que no es anónimo. Así que con los Genial. formularios los reusamos para muchas cosas dentro. Bueno, ahí tenemos una herramienta, los formularios. Gracias, Jorgelina, sos muy moderna. Los formularios de Google es real, que son anónimos y que tic, tic, pueden marcar. A los que no somos tan avispados o tenemos instituciones chicas, son una herramienta que lejos del papel, como dice Jorgelina, es útil y es ecológico además, y de rápida respuesta, ¿no? Me imagino que también tienen un ida y vuelta importante. Las reuniones, las capacitaciones como elemento de comunicación, la página web, la publicidad en medios locales, en medios nacionales, a través de, por ejemplo, el tema del COVID, para muchos fue una disparada importante, ¿sí? Comunicacional. Las asociaciones, bueno, las asociaciones hablábamos, ya les hemos contado, hay diferentes asociaciones que nuclean a las instituciones, a las residencias. Los medios de prensa, como les decía, ¿sí? Alguien contó algo de una nota que había salido en un medio de prensa, no me acuerdo, no sé si lo terminó de contar, perdón. Sí, ¿no? En un medio de prensa fue, Celia, era un medio de prensa. Yo les contamos algo. Cuando fue el tema del COVID, a nosotros nos contactan de La Nación. Acá Y estoy. sí, Celia, ahí está. Era, ¿a vos también tuviste que sacar una nota en un medio de prensa? ¿Utilizaron un medio de prensa o entendí algo así? O... No, fue por internet, por esas aplicaciones. aplicaciones, y Perdón. lo tuvimos que aclarar porque hablaban de maltrato Ok, está a bien. los familiares. Está Y bien. por suerte, yo tengo un personal que yo, muy dulce, tengo un buen personal. Y lo aclaramos y la familia pusieron que falta de respeto, Está bien. con esta gente que da tanto amor y etcétera. Bueno, perdón, me quedé tildada. A veces, nos parecen a todos muy inaccesibles los medios de prensa. Les puedo asegurar que no están así.
Y cuando se han dado cuenta, cuando se prende fuego un geriátrico, lamentablemente para las malas noticias somos noticia, no hemos sido noticia para lo bueno que fue, como decía Pablo Kaplan antes, y todos sabemos, terminamos la campaña de vacunación, terminamos con unos índices muy bajos de decesos en las instituciones de larga estadía en comparación con las del viejo continente o las de otros países. Para eso no somos noticia. Bueno, está en nosotros también a través de utilizando las asociaciones, las cámaras, ¿sí? E incluso al ministerio, ¿sí? De presionar para que se nos empiece a escuchar y también revertir esta imagen, ¿sí? Esta imagen que yo creo que ya hace un par de años venimos revirtiendo y bueno, y el tema de estar capacitándonos todos también demuestra nuestro interés en mejorar. Bueno, para tener en cuenta principios y axiomas de la comunicación, son como pequeños recordatorios, ¿no? Lo verdadero es lo que entiende el receptor, no lo que dice el emisor. ¿Se acuerdan que se los decía? ¿Sí? Yo a veces, ninguna persona recibe y capta el mensaje tal y como lo quería decir yo, sino que yo siempre tengo que tener en cuenta como comunicadora, ¿sí? Que el otro va a tomarlo, desarmarlo, procesarlo, incorporarlo, y ahí está mi mensaje. Entonces, claridad, tener en cuenta siempre, siempre todos los factores psicológicos que van a afectar a mi receptor para el recibimiento de mi mensaje, la forma en la que me comunico, obviamente, más allá de mi textualidad, de mi verbalidad, mis movimientos, ¿sí? El tono de mi voz es muy importante, no brotar en cólera. Lamentablemente, a veces hay que contar hasta 1000, tranquilos, siempre. La responsabilidad de que el mensaje se reciba correctamente es del emisor. Ya está, creo que no hay nada más que decir, ¿no? Que con el axioma número 1. Es imposible la no comunicación. Sí, es imposible. Siempre estamos comunicando, ¿sí? Desde el silencio estamos comunicando. Con nuestros gestos estamos comunicando. La comunicación se desarrolla en 2 planos. Uno racional y otro emocional. Siempre tenerlo en cuenta, ¿sí? La naturaleza de una relación depende de la valoración de los elementos comunicativos. Esto es medio difícil, pero es fácil. Con frecuencia, nosotros como comunicadores nos centramos en nuestro punto de vista, ignorando, ¿sí? El punto de vista, ignorando al otro, al punto de vista que puede tener ese otro. Esto se conecta con el axioma número 1 de la comunicación, que lo verdadero es lo que entiende el receptor, más allá de lo que yo quería decir. Después, la comunicación humana hace uso de modalidades verbales y no verbales, ¿sí? Que contemplan lo que les decía, el lenguaje corporal, el tono de voz, el volumen, la manera de hablar, la expresión del cuerpo. El lenguaje del cuerpo es fundamental. Hay un libro súper chiquitito, que al que le interese se los recomiendo, creo que se puede bajar por internet, que es el lenguaje del cuerpo. Y es tan significativo y tan importante, ¿sí? Porque no nos damos cuenta de cómo nuestro cuerpo comunica más allá de la voz y las palabras. Se los cuento yo. Una de las cosas que me quedó siempre colgado del lenguaje del cuerpo es que ahora está muy de moda, salen psicólogos o a veces lo vi en América, ¿no? Uno que interpreta el lenguaje del cuerpo. Y yo me quedo escuchándolos. Y nunca me voy a olvidar que leí que cuando una persona se toca la nariz, es que está tapando algo, en realidad está mintiendo. Yo me quedo la frase, está mintiendo, ¿no? Entonces yo cada vez que veo a algún político que está en la tele o lo que fuere, que empieza digo, está mintiendo. Y cuando voy a mi psicóloga, a veces a mí me agarra alergia, y empiezo, y digo, Marta, mi psicóloga llama, Marta, te aviso que no estoy mintiendo, me está picando la nariz. O sea, me quedó tan incorporado que la gestualidad dice tanto de nosotros que cuando me pica la nariz, como por ejemplo ahora, no me la toco para que no se crean que estoy mintiendo. Pero bueno, les aconsejo que realmente ese libro, si tienen la posibilidad de bajarlo, es súper interesante, es muy lindo. Y bueno, la comunicación es simétrica o complementaria. Habla de que se da en 2 niveles, entre pares o de subordinación. Nada, estos son un poquito axiomas para que tengamos en cuenta. Bueno, ahora no es un giro, porque creo que cómo manejemos nuestros objetivos, nuestra comunicación interna y externa,
determina el modelo también de institución que llevamos a cabo. Y vamos a centrarnos en el modelo de institución, en el modelo de atención centrada en la persona. Perdón, Pau. Sí, dale. Sí. A ver, dos cuestiones quería tocar. Uno, hacer una aclaración antes de que me olvide, antes de cerrar el encuentro. Recuerden el tema del lenguaje y la terminología. Hablamos de residentes, no hablamos de pacientes ni de abuelos. A ver, en el debate no hay ningún problema, pero en 2 o 3 semanas exponen y después seguramente van a tener que hacer los TIF y exponer los TIF y ahí ya eso va a tener otro peso. Uno de los objetivos de la diplomatura es que ustedes se vayan sabiendo que hablamos de un residente, de una persona adulta, de una persona mayor. Ahí está bueno el debate para que todos vayan escuchando al que se va equivocando y decirle, che, no, tenés que aflojar con, no sé, paciente o alguna cuestión, o estás internándolos o medicalizar demasiado el discurso. Y después con el tema de la comunicación, para dar un poco cuenta de lo importante y del valor que tiene. Cuando fue la pandemia, en la institución que estoy yo, que es bastante grande, yo creo que tuvimos un muy buen desempeño y cuando empezó todo, me senté con el equipo y dije, acá el tema de la comunicación va a ser fundamental, quizás más importante incluso que algunas cuestiones internas de gestión. Y después, ya con el diario Lunes, se veía mucha gente disconforme con algunas residencias donde no habían dado bien la cosa, y mucho venía a partir de la falta de comunicación de esas residencias. Que cuando vos analizás la situación y el que está en esto y le gusta, dice, mira, acá se equivocaron porque no informaron como tenían que informar. O sea, se contagió esa institución como se contagiaron todas, tuvo el mismo ratio de muertes, de fallecimientos, pero el problema estuvo en la comunicación. Y todos los axiomas y todas las características de la comunicación que comenta Paula, nosotros las aplicamos. Me acuerdo que también nosotros empezamos con las difusiones y el WhatsApp fuerte en ese momento, y comunicábamos todo por ahí. Pero cuando digo todo es absolutamente todas las decisiones, y hicimos parte a todos los familiares de esas decisiones. En algunas participaban un poco más y en otras ya eran decisiones tomadas, pero la explicación de por qué tomamos las decisiones, cuando las podíamos tomar nosotros o venían criterios bajados de la municipalidad o del Ministerio de Salud, usamos ese canal para mantener la comunicación activa también con los familiares y los residentes. Mostrábamos el día a día, hacíamos videos y mostrábamos cómo era la convivencia dentro de la institución, y logramos, a través de todo esto, generar un sentido de comunidad que yo nunca lo había visto hasta ese momento. Todo, o sea, era una gran comunidad geriátrica la que estábamos manejando, residencial, donde nadie sacó los pies del plato, incluso en los peores momentos, que los tuvimos como los tuvieron todos, y estoy seguro que de las 70 personas que estaban en la institución y todo su grupo ampliado de relaciones, no todos estaban de acuerdo con lo que estábamos haciendo, como lo estábamos haciendo, algunos hubieran apurado las cosas más o menos, pero toda esa política comunicacional que nosotros desarrollamos desde marzo, cuando percibimos que la cosa se venía complicada, rindió unos frutos espectaculares. Yo creo que el pilar que sostuvo la institución donde nosotros estuvimos durante la pandemia fue la comunicación. No hubo un solo reclamo de un familiar por algo que hayamos hecho o dejado de hacer. Vieron, como nunca habían visto, el rol emocional que cumplían las asistentes, suplantando a la falta de visitas. La verdad es que yo creo que tener una buena política comunicacional les va a rendir frutos. A veces uno se da cuenta que arriesga, porque cuando abre y empieza a comunicar cosas que muchas veces no se comunicaban, también comunica desaciertos. Y cuando empezamos los contagios, imagínense, nosotros éramos 70 residentes, más todos los que trabajamos ahí adentro. Yo me propuse en su momento avisar todos los contagios en el momento que yo me enteraba.
Entonces, era todos los días, tengo uno, tengo dos, tengo uno, tengo dos, 3 días sin ninguna información, tengo uno, tengo dos, y hacía el parte de cómo estaban esos residentes cuando fueron derivados, porque a mí me pasó justo cuando todavía no podíamos sostener nosotros a los residentes dentro de la institución. Y la verdad es que funcionó muy bien, y cuando tomamos decisiones que no estaban muy de acuerdo con lo que se bajaba desde el ministerio, como empezar a abrir puertas, visitas o incorporar de vuelta actividades que no estaban funcionando en su momento, también las comunicamos. Y la verdad es que alguna persona me dijo en algún momento, o ahora, hace poco, che, están aflojando con el control de los barbijos, y bueno, la explicación atrás de eso de por qué tomamos esas decisiones. Así que creo que es un punto importante como directores o como coordinadores y gestores, sentarse con el equipo con el que trabajan ustedes y tomar una decisión y desarrollar una política de comunicación fuerte para las instituciones, incluso a nivel extra institucional, con las escuelas del barrio que empezaron a tener más vínculo con nosotros, con otras residencias geriátricas. Me ha pasado, es como contaban con el tema de los protocolos. Yo creo que fui uno de los primeros que en armar el protocolo ese que se pidió, y de repente me encontré que el protocolo que yo había armado estaba girando por todo Buenos Aires, y me llamaban los directores y me decían, Pablo, a ver, ¿qué pensás vos sobre este protocolo y cómo puedo...? Entonces, pero todo eso era una política de comunicación abierta. Había gente que no quería decir que tenía la mitad de la residencia contagiada, y así le fue después, ¿no? Claro. Está en nosotros desmitificar los tabúes, enfrentar y abordar estos tabúes, y como bien dice Pablo, yo me sumo, no quería hacerlo autorreferencial, pero más allá del COVID, que coincido, Pablo, hemos tenido una política similar, y creo que la mayoría de las residencias, las que no se animaban por decantación, han tenido que hacerlo. Imagínense yo frente al cierre y desalojo de una institución. He estado comunicando todo el proceso judicial, ¿sí?, que he tenido. Imagínense también, limitando información, asesorada por los abogados de qué podía y qué no debía decir, pero siempre hice partícipe a las familias, incluso cuando tuve que decir, tengo 10 vacantes en la otra institución y tengo 22 residentes, y vamos a hacer una selección por el perfil de institución, por los grupos que tenemos, pero también los vamos a acompañar para la búsqueda de instituciones. Y me tomé el trabajo y me senté con todos y cada uno de los familiares de residentes que derivé a otras instituciones obviamente han ido a otras y han ido a las recomendadas que ajustaban el perfil, pero nunca dejé de comunicar. Y no saben el miedo que tuve al principio cuando tuve que contarle a las familias, señores, nos vendieron la casa en la que estábamos hace 21 años, ¿sí?, y tenemos que salir a buscar otra residencia. Y cada familiar, yo estuve casi 8 meses, 9 meses buscando residencia. Fue parte de las 5 búsquedas, casi concreciones que hago de geriátrico, y de la última vez cuando les dije, la GC no me habilita un lugar, digo, no doy más, me acompañaron absolutamente todos, incluso los que se tuvieron que ir a una institución desconocida, ¿sí? Entonces, si uno hace partícipe, de nuevo, no sobreinformemos, no caigamos, pero informemos, comuniquemos. Si uno hace partícipe, a ver, las familias, los residentes tienen derecho a saber, y las familias, hagámoslos partícipes, hagámoslos cómplices de lo que nos está pasando. Les puedo asegurar que el resultado es positivo para todos, ¿sí? Lo que yo le decía a Mónica, ¿sí? Mónica, es... chequeen los contratos. Yo tenía mucho miedo que la gente se enojara conmigo, no que me demandara, que se enojara y me dijera, ¿por qué, Paula? ¿Por qué? No hubo nadie, al contrario. Tengo familiares que han salido a buscar institución. A ver, tengo gente que hoy, hasta el pañalero de mi geriátrico, la podóloga, la gente me sigue buscando un geriátrico, ¿se entiende? O sea, si uno cuenta, si uno comunica, si uno da información y la maneja bien, la maneja correctamente, ¿sí?, solo puede dar buenos frutos. Recuerden ese axioma, la no comunicación es un no, y ese no, mirámoslo, ¿sí? Nada más, nada más. Perdónenme si me explayé demasiado. Una cuestión más que no abordamos,
y vamos a ser progresistas con esto porque es importante, hablamos de comunicación externa e interna con el personal, pero no hablamos de comunicación con los residentes. Sí. Y es una pata que tenemos que tener en cuenta, todo lo que es el modelo asilar. El residente está ahí, es una cosa casi, que no opina y no tiene nada para decir. Y entendiendo las dificultades de que trabajamos con gente con deterioros cognitivos, gente que muchas veces no puede expresar lo que quiere o le gusta o desea, siempre vamos a tener una porción dentro de la institución de residentes que pueden opinar. Y está bueno que tengan los medios, porque si uno no abre la puerta para que esa gente pueda opinar, no va a poder emitir. Estamos hablando desde lugares donde puede ser un poquito más organizado y hacer alguna especie de asamblea, y si no es posible, ir en el 1 a 1 y consultar no solamente una especie de buzón de quejas, sino de cuando uno va a tomar una decisión en la institución, cuál es la preferencia de esta gente. Vamos a ver, la pandemia fue muy buena, se cayeron un montón de, como ejemplo digo, ¿no? Se cayeron un montón de terapistas y de recreólogos porque después no volvieron. Y bueno, yo les di el lugar a los residentes para que me digan qué tipo de recreología querían hacer o qué tipo de profesionales querían, o si alguno con el que trabajaban quería que venga más tiempo, pero eso vos tenés que abrir la puerta y tenés que generar ese canal de comunicación. Lo mismo, qué sé yo, con el menú, que ya lo hemos charlado en algún otro encuentro nosotros, hay que abrir ese canal. La comunicación es externa, con un montón de agentes, es interna con el personal y también con los residentes. No nos tenemos que ir para afuera, es una pata más y es importante que lo tengamos en cuenta. Y faltan 5 minutos, no sé si alguno quiere cerrar con alguna opinión o comentario. Sí, a ver, agradezco muchísimo, la verdad, esta clase me sirve de mucho. Tomando tus palabras, María Paula, yo sentía este temor de cómo afrontar la situación con los familiares, ¿no? Y estaba cometiendo este error de prolongar la reunión con ellos, como lo había dicho cuando hablé hace un rato. Y es verdad, porque cuando ellos empezaron a intuir que algo pasaba, se acercaron ellos. Entonces, diciendo esto, si tenemos que ir al gobernador, vamos, si tenemos que hacer nota, la hacemos, si tenemos que firmar, si tenemos que movilizarnos, o sea, todo desde ellos, ¿no? Y yo estaba con este temor de ver cómo abordar la situación. Y escuchándote, porque has pasado por una situación muy difícil, bueno, eso me da la garantía de que esto que yo sentía y de pronto que me estaba equivocando, de que realmente escucharte hablar, bueno, la verdad es un aprendizaje de que para otra situación que esperemos no pasarla, sé ya cómo se debe actuar. En cuanto a lo que dice Pablo, con el tema de las asambleas, nosotros como cooperativa, si hay algo que siempre hacemos son asambleas justamente. Y una tarde, una siesta, una residente se quedó en el comedor y hablaba de cosas como que cuando nosotros habíamos comenzado la reunión. Y una socia comete el error de decirle, a ver, Laura, no hables tanto porque estamos en reunión, está la presidenta hablando. Y dice ella, ¿y a mí qué me importa la presidenta? Si siempre hace asamblea con ustedes y con nosotros no. Entonces a mí me quedó eso. Y después hablando con el equipo profesional, es verdad lo que estás diciendo, porque, a ver, siempre pensamos en los tutores y demás, pero ellos también esta importancia de tener estas asambleas, reuniones, y a ver y cómo se sienten y qué pretenden, porque en definitiva los destinatarios del servicio son ellos. Entonces, todas estas cosas, no tiene desperdicio, como siempre, ninguna de las clases. Y la verdad escuché con mucha atención y el tema de la comunicación, a ver, la institución puede tener una muy buena imagen o se puede ir al subsuelo con el tema de la buena o la mala comunicación, ¿no? Rescato muchísimo todo lo que se dijo, muchas cosas estamos haciendo nosotros. Si hay algo que usamos ya por el ejercicio de ser cooperativa, son justamente las carteleras, ¿no? Así, bueno, la verdad, como siempre, Jorge, imperdible las clases, así que estoy muy contenta porque, bueno, siempre el aprendizaje, cómo sirve el tema de cada clase, así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la escucha.
Yo diría, cerramos aquí, son las 10 y debemos cumplir con el horario para bien de todos. Felicitaciones, nos estamos viendo, estoy comunicando cosas. Mañana voy a estar por Humay, así que va a haber novedades con toda seguridad. Un muy fuerte abrazo, muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Chau, chau. Sí, hasta el Chao, jueves. hasta luego. Chao. Buenas noches. Chao.